¿Era Jesús Dios? Esta es la pregunta que parte el mundo en dos. No es una curiosidad de salón, no es un ejercicio para teólogos aburridos. Es la línea divisoria, la frontera que separa a los cristianos de todos los demás. Y pronto escribiré un libro precisamente sobre estos temas. Un cristiano reconoce en Jesús de Nazaret al Hijo de Dios y al mismo tiempo al Hijo del Hombre. Pero, ¿qué decía Jesús de sí mismo? Ese es el punto. No lo que otros dijeron de él, lo que él dijo. Empecemos por una palabra, Cristo. En griego se dice Christos, significa ungido, aquel sobre quien se ha derramado el aceite. En hebreo la palabra es Mashiach, de donde viene Mesías, el mismo significado, el ungido. La unción en el antiguo Israel era la consagración suprema. Se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes, se ungía a los profetas. El ungido pertenecía a Dios de manera especial. Cuando decimos Jesucristo, no estamos diciendo nombre y apellido. Estamos diciendo Jesús el ungido, Jesús el Mesías. Ya es una profesión de fe. ¿Pero qué tipo de Mesías esperaba Israel? Durante el período del Segundo Templo, la expectativa mesiánica era febril. Los judíos habían vivido bajo dominación extranjera. El trono de David estaba vacío. La gloria de Israel parecía un recuerdo que se desvanecía. Algunos esperaban un guerrero, algunos un sacerdote, algunos un profeta como Moisés, y algunos esperaban una figura celestial, misteriosa, envuelta en las nubes del cielo. Abramos el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Mientras contemplaba en las visiones nocturnas, vi a uno como un hijo de hombre que venía con las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días y fue presentado ante él. Se le dio autoridad, gloria y reino. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Este hijo de hombre no es un simple ser humano. Viene con las nubes del cielo, es presentado ante Dios mismo, recibe un poder eterno. Es una figura divina, o humana, o ambas cosas. ¿Y Jesús? ¿Qué decía de sí mismo? En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 61 y 62, durante el juicio ante el sumo sacerdote, Jesús es interrogado. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús responde, Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Cita a Daniel, explícitamente. Se identifica con esa figura celestial que recibe el reino eterno. El sumo sacerdote rasga sus vestiduras. ¡Habéis oído la blasfemia! ¿Por qué es blasfemia? Porque Jesús está reclamando para sí una posición divina. No está diciendo que es un profeta o un maestro. Está diciendo que es el Hijo del Hombre de Daniel, el que se sienta a la diestra de Dios. Pero esa no es la única vez. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, Jesús dice a los judíos, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Yo soy. En hebreo, Eyé. Es el nombre que Dios revela a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Jesús lo toma para sí. Los judíos entienden perfectamente. Recogen piedras para matarlo. La blasfemia es clara. Y de nuevo, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30, Jesús declara, Yo y el Padre somos uno. De nuevo recogen piedras. De nuevo lo acusan. Tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús no los corrige. No explica que han malentendido. Deja que la acusación permanezca. Porque no es un malentendido. En Juan capítulo 14, versículo 9, Felipe pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús responde, ¿tanto tiempo llevo con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sin distinción, sin separación. Ver a Jesús es ver a Dios.
Y Tomás, después de la resurrección, en Juan capítulo 20, versículo 28, cae de rodillas ante Jesús y dice: Señor mío y Dios mío. Jesús no lo corrige. No dice exageras. No dice solo soy un profeta. Acepta la adoración. Acepta el título. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 15 y 16, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro responde: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús no lo minimiza. Responde: Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro ha dicho la verdad, y esa verdad viene del Padre mismo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 y 19, después de la resurrección, Jesús dice: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Toda autoridad, en el cielo y en la tierra. Y su nombre está junto al del Padre y al del Espíritu, en el mismo nivel, en la misma fórmula. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 22 y 23, Jesús dice: El Padre no juzga a nadie, sino que ha dado todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Honrar al Hijo como honran al Padre es una exigencia de adoración. No hay otra manera de leerlo. Y en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, frente a la tumba de Lázaro, Jesús dice a Marta: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. No dice Dios es la resurrección, dice yo soy la resurrección. Toma sobre sí un atributo que pertenece solo a Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 5 y 7, Jesús dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Los escribas murmuran: ¿Por qué habla este así? Es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Tienen razón. Solo Dios puede perdonar pecados, y Jesús lo hace, sin delegación, sin intermediarios. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, Jesús proclama: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el capítulo 6, versículo 35, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. En el capítulo 10, versículos 11 y 14, Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. En el capítulo 14, versículo 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy, yo soy, yo soy. Siempre esa fórmula, siempre ese nombre divino resonando. Jesús nunca se presentó como un simple maestro. Nunca dijo: Os mostraré el camino. Dijo: Yo soy el camino. Nunca dijo: Os revelaré la verdad. Dijo: Yo soy la verdad. Nunca dijo: Os hablaré de la vida. Dijo: Yo soy la vida. Volvamos al libro de Enoc. En el capítulo 48 de las parábolas, leemos que el nombre del Hijo del Hombre fue pronunciado ante el Señor de los Espíritus antes de que fueran creados el sol y las estrellas. Antes de la creación, antes del tiempo, antes de todo. Y Juan abre su evangelio con estas palabras, capítulo 1, versículos 1 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne en Jesús. Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículos 22 y 23, es tajante. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. No hay lugar para las medias tintas. ¿O crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios venido en carne, o estás del otro lado? El Cristo vino en carne, es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, juntos, inseparablemente. Para los cristianos, Jesús es la convergencia de todas las expectativas. Es el Mesías, el ungido, el rey del linaje de David que se sienta en el trono eterno. Es el Hijo del hombre que Daniel vio venir sobre las nubes del cielo. Es el Hijo de Dios, no en sentido metafórico, sino en un sentido que la mente humana apenas logra comprender. En él el cielo y la tierra se tocan, lo eterno entra en el tiempo, lo infinito se hace carne. Los cristianos son los herederos de Israel que reconocieron al Mesías. La promesa hecha a Abraham, renovada a David, cantada por los profetas, se ha cumplido. Los primeros cristianos eran todos judíos. Pedro era judío, Juan era judío, Pablo era judío. Vieron en Jesús lo que las Escrituras habían prometido. ¿Y tú? La pregunta no es arqueológica. No pregunta qué creía la gente hace 2000 años. Pregunta qué crees tú, ahora. ¿Era Jesús Dios? Si respondes que sí, eres cristiano. La denominación, la iglesia, el rito no importan. Estás dentro. Si respondes que no, estás fuera. No es un insulto, es un hecho. Juan lo deja claro, no hay término medio. Si Jesús era solo un hombre, un maestro de sabiduría, un profeta iluminado, entonces el cristianismo es un malentendido colosal. Pero si Jesús realmente era lo que decía ser, entonces todo cambia. Entonces la historia tiene un centro, y ese centro es una cruz plantada en una colina a las afueras de Jerusalén. No puedes quedarte mirando. No puedes ser un espectador neutral. La pregunta te concierne. Allá arriba, dicen, Jesús siempre está riendo. Tal vez es la sonrisa de quien sabe cómo termina la historia. Pero para entrar en esa sonrisa hay que dar un paso. Hay que responder. En la luz hay un misterio, tan verdadero como tu último aliento. Hay luz. Todo calla. Paz.